Claro, es una impronta sobre el territorio del globo, la línea ecuatorial, pues la línea equinoccial que es su cintura mayor, ¿no? Su paralelo mayor y que define pues un equilibrio entre el hemisferio norte y el sur. Entonces cuando hablamos de Quito en el sentido amplio, no necesariamente de la ciudad de Quito, corresponde a todos aquellos territorios que están vinculados a esa cintura equinoccial. 2, 3 grados al norte, por decir algo, hasta Pasto, sur de Colombia actual. 2, 3 grados al sur, hasta Loja, hasta Tumbes, Chachapoyas. 2, 3 grados al sur, en el hemisferio sur, obviamente. Y es por eso que a esto se llamaba Quito, porque tú, no es to, sino tú, vinculado a tierra, y ki, a mitad, a centro, a chaupi. Chaupi en quichua significa una mitad equilibradora, ¿no?, de las cosas. Entonces, cuando hablamos de Quito en el sentido amplio, estamos hablando como la línea ecuatorial y los territorios de la línea ecuatorial. Tanto en la parte insular que tenemos hoy, Galápagos, en la parte litoral, en la parte andina y finalmente amazónica. No necesariamente la ciudad de Quito. Y ahí también entendemos la noción de Quito milenario. Ubicados en la línea ecuatorial o cerca de ella, vamos a encontrar una serie de posibilidades, potencialidades para observar las constelaciones, medir los solsticios, equinoccios, en el caso del equinoccio de manera exacta ya en la línea ecuatorial, establecer circunvalaciones, claro, de la luna alrededor de un punto. Con mucha precisión podríamos hacer un calendario solar lunar como se los hizo, ¿no?, desde hace miles de años, con mayor ventaja que estar en el trópico de Cáncer hacia el norte o en el trópico de Capricornio. Mucha mayor ventaja porque al estar en el centro incluso podemos tener una bóveda celeste equilibrada, ¿no? Las constelaciones centrales como Orión y Sirio y las constelaciones septentrionales como la Osa Mayor o australes como la Cruz del Sur perfectamente definidas para poder completar con las otras constelaciones un mapa estelar muy importante desde hace milenios, ¿no? La parte, digamos, material en el sentido social, comunitario, implica poder bien registrar las etapas de siembra, de cosecha, de preparación de terreno, las etapas lluviosas de las etapas secas, poder saber cuándo entonces intervenir sobre la tierra y generar normalmente pues una buena producción en un microsistema de interrelaciones de pisos climáticos, que es lo que sucede en los Andes ecuatoriales. No sucede en los Andes venezolanos o en los Andes colombianos de la misma manera, ni en los peruanos, ni bolivianos o chilenos, porque nosotros estamos en una microverticalidad muy cerca del litoral con los Andes y muy cerca de los Andes con la Amazonía, incluso del litoral con la región insular, todo atravesado por la línea equinoccial, generando diferentes pisos climáticos, pisos ecológicos, variedad de producción agrícola bien registrada en función de estos marcajes. Los solares, solsticios y equinoccios, 2 solsticios y 2 equinoccios. Los lunares, 13 periodos de 28 días, que en ese caso ya rebasan la parte social comunitaria e incluso se van a la parte ritualística femenina, la mujer con sus ciclos menstruales, la mujer guiando a la comunidad, la mujer observando también las constelaciones y siguiendo las fases lunares en sí misma con sus procesos obviamente reproductivos en la etapa pues fértil.
Entonces estamos hablando de un paraíso, porque lo que llamamos Quito, que hoy llamamos Ecuador, aunque recortado por una serie de nociones históricas, políticas que hemos atravesado, es un paraíso de mega diversidad, tanto en el sentido pues de la naturaleza cuanto en el sentido humano, ¿no? La experiencia de las humanidades que han existido, ¿no? Hay que decir así, pues han estado marcadas por cambios climáticos y vinculadas todas estas a lo que se llama el fenómeno de precesión de equinoccios, debido a que la Tierra está en su eje inclinado varía de 22 grados a 24 grados en toda la historia, si se quiere, geológica, pero esa inclinación de la Tierra hace posible que no tengamos una insolación excesiva hacia el norte o hacia el sur y que tengamos por el producto de la inclinación del eje terrestre que se llama la eclíptica, tenemos la posibilidad de manejar las estaciones alternadamente hacia el hemisferio norte, el sur, hemisferio occidental y oriental en su proceso de rotación, de traslación y que el de precesión, que es el menos conocido, que es ese cabeceo que tiene la Tierra por su inclinación y que eventualmente cuando tiene una excentricidad, por ejemplo, de 22 grados, va a generar, sea en el norte, en el sur o en el oriente u occidente, grandes catástrofes que no son globales totalmente, sino que hacen que las poblaciones del norte bajen al sur, hace que las poblaciones del este hayan venido más al occidente, desde oriente a occidente o a inversa, a través de grandes catástrofes que se producen normalmente por este cambio de la inclinación del eje de la Tierra en el fenómeno de precesión de equinoccios, que para dar una vuelta completa requiere 26.000 años. Entonces, si dividimos 26.000 años para la mitad, cada 13.000 años también hay una gran catástrofe y todo esto está planteado en los mitos. Entonces, eso hace o ha hecho en la historia de las humanidades y de esta que prácticamente tiene que ver con el último gran diluvio ocurrido hace 12.500 años, que las poblaciones se van desplazando, van buscando centros y los mitos, por ejemplo, los mitos de los grandes pueblos y civilizaciones vienen del concepto de mitad, mite, middle, mitad, Midgar, están vinculados a que hay que refugiarse en los puntos de la mitad, en los puntos de equilibrio, ya que a veces el norte, el sur, el este o el oeste entran en lo que aquí se llamaba, y se llama, bueno, aunque muchos no lo conocen en sentido semántico, un pachacuti, es decir, un espacio-tiempo pacha de volteo, de cambio, de que todo se pone de cabeza y entonces hay que volver a empezar. Pero ¿cómo volver a empezar? Mejor y óptimamente en el ecuador, en la línea ecuatorial, en las tierras ecuatoriales, ¿no? Entonces, con las diferencias que en los Andes se puede encontrar una mayor diversidad topográfica, geográfica, y en la Amazonía, que también está atravesada por la línea ecuatorial, por su exuberante vegetación, no es igualmente apropiada para encontrar esta riqueza que tenemos aquí con las 3 regiones continentales y además con la región insular de Galápagos, ¿no? Desde hace 12.500 años que ocurre la gran deglaciación mundial y se elevan las aguas y desaparecen algunas costas y algunos poblados vinculados a la costa, viene el gran diluvio que está en todos los mitos y en todas las religiones, pueblos y culturas, ¿no? Entonces, pienso que antes del diluvio y un poco después del diluvio estarían los que nosotros llamamos los habitantes de las tierras de la mitad, los Quitus, obviamente por correlación con Ki, mitad, centro, equilibrio, energía del equilibrio, y Tua, tierra, ¿no? Entonces los habitantes se llamaban Quitus, ¿no? Eso no lo conocen ni los Quitus actuales, que todavía perviven, pero esos son habitantes prediluvianos
que seguramente de lo que hemos visto en los mitos y en una serie de artefactos arqueológicos que aparecen extrañamente en Polinesia, pero también en Japón, en las costas de Rusia y en las costas americanas. O sea, hay una tradición oriental, polinésica, asiática, por llamarle así, americana, común. Y entonces eso implica que los quitus deben tener una gran relación con las poblaciones que hoy llamamos las polinesias. En tanto que los caras más tienen relación con el Mediterráneo, con la península ibérica, con la potencial Atlántida que aparece siempre en el mito y con sus remanentes que han quedado pues, en todo lo que es el Caribe, todas las Antillas. Y esa relación entre la península ibérica y la zona del Caribe actual, la zona de Caracas, actual Venezuela, se llamaba Caraíbera, aunque ha sido aglutinada en Caribe, y entonces los caras vienen en esa dirección, vienen más desde llamemos el mar y llegan por diferentes, digamos, caminos luego, una vez que llegan a las costas del Caribe, como dice por ejemplo el mito de Quitumbe, hay el gran diluvio y llegan a Caracas, también se confunde, llegan a Caracas, Bahía de Caracas, que puede haber sido también una partida de caribes que llegaron por mar y llegan también por la Amazonía, porque van recorriendo los ríos, primero los ríos de Venezuela, ¿no? Y luego van retomando los ríos que son tributarios del Amazonas y luego seguramente ascienden desde el Marañón Amazonas a los Andes ecuatoriales y esos son los caras. Los más antiguos podríamos llamar los carangas, los que llegan hasta Sumpa, siguiendo el eje Caracas-Sumpa, que hoy llamamos Valdivia y que a nivel arqueológico pues sabemos que Real Alto, Las Vegas, lo que se llama Valdivia de manera inadecuada, tiene por lo menos entre 6.000 a 8.000 años antes de la era común, o sea, tiene 10.000 años de antigüedad, ¿no? Sin embargo, acá estamos a los pies del Ilaló y los quitus ya deben haber estado ahí hace 10.000 años antes de la era común, hace 12.000 años. La cultura, civilización inga alrededor del Ilaló y aún en el sitio que hoy se llama Inga, pues estaba antes. Esos son los quitus de la antigüedad. Podríamos llamarles los quitúas de la antigüedad para irlos periodizando. Y los antiguos caras que llegan los primeros son los carangas, hasta luego ser los caranquis, ¿no? que hoy tenemos. Igual tenemos quitus como tenemos caranquis. Y una parte de los caras son mal llamados yumbos y otros son los que conocemos como sáchilas y cayapas o más bien chachis, ¿no? Y por otro lado los quixos o quijos que están en la Amazonia. A todos genéricamente les dieron un nombre, yo diría despectivo de yumbos, pero si hablamos de los caras más antiguos, los carangas se encontraron con los quitúas más antiguos. Y luego vienen los caraques, los que llegan a Bahía de Caracas, llegan los caraquis, que serían, digamos, los que llegan a la parte de Caranquis serían los quitucaranquis que se van formando. Luego llegan los incas y se funden con los caranquis, lo que llamamos Imbabura, la capital de Imbabura, que sería Ibarra, la zona de Otavalo, un poco hacia Pichincha estaría el Cayambe y los quitus. Entonces hacen una gran organización quitucaranqui, que es la que existe hasta ahora con pueblos reales y totalmente verificables y tangibles. Pero yo creo que los caras lo que traen es el concepto básicamente de un gran cálculo astronómico, traen artefactos, elaboran artefactos más perfectos que los quitus. Los quitus trabajaban las lomas, perfilaban las lomas y se llamaban piachas, pero los caras traen la estructura de hacer pirámides, ¿no? De hacer culuncos, caminos tanto subterráneos como alineados pues en la parte
que eso se podía facilitar en los Andes. Por ejemplo, la bodoquera que sale de la zona de Cochasquí, le llaman la bodoquera porque es un camino perfectamente alineado. Esos caminos, esas alineaciones que permiten luego establecer interrelaciones y también el conocimiento adecuado de un calendario sol y lunar que se puede hacer desde las tolas, ¿no? Por ejemplo, las tolas de Cochasquí, que son las más conocidas, pero también los pucarás, es decir, son las puertas de los caras. No son fortalezas ni son cuarteles, tienen una gran explicación geoastronómica también. Eso aportan los caras, pero los caras vienen trayendo sobre todo una gran referencia de lo que sería la constelación de la Osa Mayor, que les sirve para guiar su camino hasta llegar acá. Encuentran en su cenit a Orión y a su compañera Sirio, y se dan cuenta también abajo que hay toda otra cosmovisión vinculada a la Cruz del Sur. Entonces lo que hoy llamamos los incas, los cusqueños, siendo del sur, tienen una gran relación con esa constelación. En cambio, los caras con la Osa Mayor básicamente. Y los quitus habían tenido una relación permanente con Orión y con Sirio, que son constelaciones ecuatoriales. Entonces, los caras aportan, yo creo que la gran técnica, la gran ciencia astronómica, geodésica, constructiva, la desarrollan a partir de la que tenían los quitus, ¿no? Y luego vienen los incas y entonces se establece una relación, por ejemplo, en la zona Caranqui actual, Quitu-Cara, Inca, lastimosamente destruida en gran parte por la ignorancia, la desidia de nosotros los ecuatorianos, ¿no? Bueno, todos los pueblos han tenido que encontrar un Midgar, un middle, un mito de fundación, un centro, un axis mundi. Jerárquicamente hay otros también para cada comunidad, cada comarca, etcétera. Pero bueno, para nosotros puede ser Catequilla, un axis mundi. Para el Quito actual y quizás para los Quitus de la antigüedad, Xungo Loma, la Loma Corazón, Yavirac o Panecillo. Entonces, una vez que tienes un seque, un nodo, un axis mundi, empiezas a hacer líneas de alineamientos con lo que tienes en el horizonte. En eso te ayuda el sol. Entonces, por ejemplo, nosotros estando en Chungoloma, en el verdadero centro histórico de Quito, en la cima, vamos a ver que en los equinoccios viene el verdadero este señalado por el sol, siguiendo el camino del Cerro Puntas de una pequeña protuberancia que se llama el Muyumarca, y vienen las puntas del volcán que fue, pues en algún momento explotó. Entonces por eso se llama así. Pero en el solsticio de junio que se nos aproxima, vamos a ver el sol viniendo del Cayambe, saliendo por encima del Cayambe, por la cabeza del Cayambe, o en el solsticio de diciembre, solsticio sur, por el Antisana. Entonces nos ubicamos en un nodo y empezamos a hacer líneas o alineamientos, y esos alineamientos se pueden ir haciendo con el sol y a través de luces y sombras. Vamos poniendo, sea el cuerpo, o poniendo una huanca, o poniendo una intihuatana, es decir, un axis artificial para ir viendo las sombras, y entonces vamos a ir calculando solsticios y equinoccios, pero también los seques no solo son de luces y sombras apoyados por el sol, sino que eventualmente son de relaciones geodésicas. Decimos, nos ponemos y nos alineamos Antisana, Ilaló y Guagua Pichincha. Y ese es un seque fundamental de lo que significa, entendemos, la terminación de una zona que sería el Chocó, que termina en el Pichincha, en la parte occidental del Pichincha, y de otra zona que es un poco más seca y que corresponde a los cereales, que empieza desde Pichincha, se va a Machachi, se va hasta Cotopaxi. Entonces, esos seques geodésicos son seques que los antiguos habitantes se dieron cuenta en base a la vegetación, en cómo cambiaba el paisaje. Entonces hay seques geodésicos y hay seques, por ejemplo, astronómicos relativos a alinear el sol y establecer puntos.
nuevos nodos, porque si vamos siguiendo un seque determinado con la alineación del Sol, podríamos establecer un punto común en una misma línea y entonces son los seques territoriales, ¿no? Y hay otros seques que están vinculados a la parte constelar muy largos, porque ahora podríamos explicarnos cómo se hizo el Capañán o cómo se hizo la alineación del Intiñán, la línea equinoccial, sino a través de vigilar constelaciones o el equinoccio perfecto siguiendo una línea, ¿no? A través de una mancomunidad que se comprometía en un determinado momento a ubicar puntos siguiendo la línea, por ejemplo, solar, y en otros momentos siguiendo en el horizonte, ¿no? en la declinación Pléyades. Entonces varios poblados siguiendo a Pléyades, varios poblados siguiendo la Cruz del Sur. Esos son seques de carácter constelar, no se podían haber hecho sino siguiendo en el largo horizonte y en la noche y a través de espejos de agua, alineaciones de la posición determinada de una constelación común a varias comunidades de varios pueblos. Entonces el concepto de seque es un concepto de línea, permanece incluso en el idioma quichua contemporáneo, que no es el quitúa de los quitus anteriores, sino el quichua contemporáneo, a través del nombre Siqui. Y por ejemplo, como anécdota, uno puede decir chirisiqui, porque las nalgas de un niño, por ejemplo, ve, niño, estás chirisiqui, diría una madre usando el antiguo quichuismos, ¿no? Diría, estás chirisiqui, ¿por qué? Porque tienes las nalgas sin ninguna cobertura y tienes la separación que es el siqui. Y frío, tienes frío en las nalgas, no estás cubierto, no te has puesto tu calzón, tu pañal, etc. Y son dos hemisferios las nalgas y en el centro está el siqui. Entonces se dice más en quichua siqui que seque. Pero desde los estudios, por ejemplo, contemporáneos de Tonsu y Dema, el sistema de seques del Cusco, que nos sirve muchísimo ahora para estudiar, por ejemplo, en Quito milenario, los alineamientos y los seques, ahí tiene más esa connotación cusqueña, seque y no siqui, pero siempre ha estado presente en todos los pueblos y en los andinos en especial. Bueno, estamos nosotros en una encrucijada. Si no lo decimos, lo sentimos y muchas personas caen también a veces en la depresión, en la desazón en relación a la encrucijada que nos encontramos en el mundo, ¿no? Atravesamos una pandemia que correspondió a una serie de intereses geopolíticos también y comerciales y una preparación para un nuevo orden mundial en el 2030, que es lo que se aspiraría para generar un gobierno mundial. Desaparecen los pueblos y culturas, las identidades, se amplían las diversidades a tal punto que ya no sabemos ni quiénes somos. Y en el caso de las identidades, por ejemplo, el Ecuador, tenemos tantos problemas de carácter social, económico, de calidad de vida, pero el mundo atraviesa una crisis, tenemos problemas de corrupción. Entonces hay una tendencia que podríamos llamar, que ha venido surgiendo desde hace 50, 60 años, que podríamos llamar la ancestralidad o el ancestralismo, ¿no? Y consiste en que cuando llega a un punto esa noción de bienestar, de progreso, de desarrollo, de orden, de gobierno, de democracia, todo lo cual ahora está en crisis, entonces volvemos a encontrar en antiguas civilizaciones, en antiguas culturas, sea por necesidad correcta, ¿no? Ya no dañar los campos, ya no consumir una agricultura tóxica, ya no destruir los bosques, ya buscar sombra, ya no destruir más las áreas rurales para integrarlas a la ciudad. Y estamos hartos de contaminación que es inducida muchas veces desde el cielo, o sea, hay tantas formas con las que se contamina
El ambiente, las ciudades se convierten en hervideros de gente, sin ton ni son, la violencia aumenta. Esa violencia, en la medida en que se aglomera más gente, es resultado también no solo de la pobreza, sino del hacinamiento. No necesariamente en toda la ciudad, por ejemplo de Quito, pero en ciertas zonas más conflictivas que otras, o en Guayaquil. Entonces, ¿qué viene? Desde hace unos 60 años vienen desde el norte incluso tendencias un poco espiritualistas, ¿no? Vamos a la India, vamos a la China, vamos al Japón, vamos a Medio Oriente a recuperar sus antiguas tradiciones. Y en América existieron otras tradiciones y civilizaciones muy antiguas. Regresemos a los mayas, regresemos a los toltecas, regresemos a los quitucaras, regresemos a los incas, regresemos a los nazcas, regresemos a entender qué había en la Amazonía, al Dorado, regresemos a los mitos primordiales de la humanidad, porque este camino que nos lleva a este nuevo orden mundial es aceleradísimo y es loco y no quiero, y es eminentemente tecnológico. Sí quiero la tecnología, pero no quiero que me gobierne a mí la tecnología y que la corrupción se entronice en todas partes. Entonces es lo que va pasando ahora para reordenar nuestro pensamiento, nuestras formas de convivir, nuestras formas de gestionarnos, nuestras formas espirituales y de mantener la salud también. Entonces parecería ser una especie de, como cuando se le achaca al New Age, que son espiritualistas, pero son formas de subsistencia frente al caos y frente a la necesidad, digamos, de reordenarnos. Y esta vez, digamos, estas últimas veces ya se los ha hecho en términos de ir buscando otras vías alternativas a los gobiernos, llamemos, autoritarios del Estado, sea que se orienten de a la derecha o a la izquierda, en el fondo corresponden a formas autoritarias de Estado y me involucran a mí, en mi salud, en mi educación, en mi bienestar social, en mi calidad de vida. Entonces, el Estado autoritario, el Estado populista, el Estado corrupto chocan ya con las necesidades de la tierra y de la gente y del buen vivir, llamemos así, el summa causae tantas veces mal manejado, y entonces necesito descansar, reposar y volver a ver a mis abuelos y qué hacían ellos y de dónde vinieron, lo que dije anteriormente, para poder encontrar mi epigenética. Entonces hay muchas disciplinas vinculadas al estudio genealógico, epigenético, de dónde venimos, y que estas pueden ser razones mucho más de fondo para entender lo que hoy somos y poder proyectarnos en el futuro, bajo una visión ya no lineal, de un orden permanente y continuo, que ya sabemos que se terminó. Todos los conceptos de desarrollo, progreso, orden, bienestar que nos trajeron, digamos, las revoluciones burguesas y luego el capitalismo, se terminaron, colapsaron, al menos para las personas más despiertas y lúcidas, y volvemos a un orden cíclico, y volvemos otra vez a los mayas, y a los aztecas, y a los toltecas, y a los incas, y a los nazcas, y a los guaraníes, etc. Volvemos a los chinos, y a los japoneses, y a los hindúes, y en el mundo eso es lo que está pasando. No nos damos cuenta porque la idea es que nos han querido globalizar, volver ciudades genéricas, volver ciudadanos genéricos sin identidad, y lo que nosotros necesitamos para sobrevivir es ser ciudadanos singulares en el marco de nuevas redes que nos ofrecen las tecnologías. Es como la película, ¿no? De volver al futuro o avanzar hacia el pasado, algo así. Es porque en la realidad, y eso lo demuestra toda la ciencia actual, que está más basada que en la mecánica, en la física mecánica, en la cuántica, o sea, más basada que en la máquina, en la materia, en el peso, en la gravedad, basado en la energía. Y los pueblos antiguos se basaban todo en el chi, en el ki, en el ka, ¿no? Si nosotros solamente aquí planteamos, aunque no lo puedan explicar, cuando les decimos al pueblo Quitukara, ¿qué significa ki y qué significa ka? ¿No? Son formas de energía. Ka para los egipcios, ki para los japoneses, chi para los chinos. Nosotros tenemos una cantidad de palabras que tienen que ver con el chi, ¿no? Y ra significa sol, por ejemplo, para los egipcios. Entonces nos damos cuenta
en el proceso de avanzar hacia el pasado, que todo ha sido cíclico y que los mitos de los pueblos antiguos señalaban que ya han existido varias humanidades. Aquel sol, dicen los aztecas en la piedra del sol, sol de aguas, donde la humanidad se acabó por el diluvio. El sol de viento se acabó por los huracanes, ¿no? El sol de fuego se acabó por el vulcanismo. Y el sol jaguar, que se acabó quizás por la relación del jaguar con el sol, por grandes emanaciones solares que también alteraron la Tierra y todo el sistema solar. Entonces ellos los guardaron en mitos, en artefactos y en conceptos de que nada es eterno. El calendario maya se acabó en 2012, porque así es que planteaban que se producirían 25.960 años prácticamente, que pudieron ellos avisorar con lo que se llama el fenómeno de precesión de equinoccios. ¿Y luego qué vendrá? No es que se acaba el mundo totalmente, pasamos a un nuevo paradigma, a un nuevo mundo. En la ciencia actual, pues estamos pasando del paradigma mecánico, o ya lo hemos hecho en este siglo XX y en este XXI, al paradigma cuántico, de la materia a la energía. Y de la energía estamos a un paso de la espiritualidad, de buscar nuevas formas de espiritualidad y entender entonces nuestra relación con el cosmos, cosmogonías, cómo se lo manejaba, cosmologías, cómo se lo medía, cosmovisiones, cómo enfocábamos las cosas con otra cosmovisión que no es esta en la que hemos errado, y también cosmovivencias, cómo empezamos a vivir con ese cosmos que nunca es individual. Las constelaciones hacen agrupaciones, ¿no? Las hormigas se agrupan, los bosques también, las plantas, y los seres humanos, para sobrevivir desde el inicio hemos tenido que agruparnos. Entonces vamos buscando nuevas formas comunitarias de organización, pero ahí lo que estamos es avanzando hacia el pasado, porque las formas del pasado fueron las comunitarias y las posteriores fueron paulatinamente individualistas, autoritarias, jerárquicas, y eso es lo que ya no queremos, ¿no?